Vamos a finalizar esta parte del curso con los límites de las libertades. En las negociaciones de la teoría contractual, y aquí obviamente estamos haciendo énfasis en cómo en la época de la Ilustración surge una de las teorías que viene a explicar el por qué se hace necesario tener y contar con unas sociedades políticas organizadas. Pues bien, el hombre se encuentra en un estado de naturaleza, y dentro de ese estado de naturaleza entra en negociación con otros hombres, tanto porque es incapaz de sobrevivir o porque se encuentra en un estado de guerra que amenaza su seguridad. Esto lo lleva a asociarse. Para esa asociación renuncia a ciertos bienes primarios, dentro de los cuales el más importante es la libertad. Es decir, la libertad como fundamento de la sociedad y la libertad como renuncia también al estado de naturaleza. En dicho sentido, el hombre libre se encuentra limitado por dos cosas. Lo primero es por el mundo y lo segundo es por su propia realidad. Cada persona es en sí mismo y alrededor de sus circunstancias, es decir, de su mundo, y de ellas dependerá el ejercicio de sus propias libertades. Por otra parte, cada individuo es un ser que se relaciona con sujetos individuales de su misma categoría y la libertad se predica también en relación con ellos. John Stuart Mill señala que cada quien es libre de hacer aquello que no perjudique a otros, así como es libre de evitar el perjuicio que otros puedan ocasionarle a sus propios derechos. En tal sentido, podemos tener que existen al menos 6 límites a las libertades de las personas basados tanto en el propio individuo como en las circunstancias que le rodean. La primera, o los primeros límites, son los propios de la naturaleza humana. Son aquellos que señalan como límites tanto las fronteras físicas que imponen el mundo empírico, como aquellas que contradigan la propia naturaleza y la finalidad del ser humano, como son la vida y la dignidad humana. Los segundos límites son de tipo formal y se refiere a aquellos que imposibilitan por falta de instrumentos, la mayoría de las veces instrumentos de tipo económico, así como la imposibilidad de conseguir ciertos bienes primarios que puede que formalmente se encuentren, por ejemplo, consagrados en la Constitución. Este sería el caso de hasta hace unos años el derecho a la paz, e incluso se sigue debatiendo si todavía en la actualidad poseemos ese derecho a la paz. Esta es la diferencia entre el reconocimiento formal y la verdad material de las personas y frente a sus derechos fundamentales. Otros casos, otras situaciones que pueden explicar perfectamente este ejemplo es, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y el derecho a la salud. El tercer tipo de límite son las limitaciones basadas en el principio de igualdad. Si tenemos que en una sociedad todos somos iguales, el respeto por la libertad es equiparable en cualquier sujeto miembro de la comunidad. El cuarto límite también se encuentra estipulado dentro del principio de legalidad y de seguridad jurídica, y en definitivamente por el imperio de la ley, entendiendo ley como un concepto general, puesto que en países como Colombia la reglamentación de las libertades fundamentales requiere de un procedimiento legal especial. Es decir, la ley también podría entrar o a reglamentar o a limitar ciertos ejercicios de las libertades públicas. La quinta limitación son los derechos sociales y los deberes de solidaridad que han sido reconocidos como derechos colectivos. Esto se basa en un principio que reconoce a lo colectivo sobre lo individual, a lo público sobre lo privado y a lo general sobre lo particular. Y así se reconocen ciertos fenómenos, ciertas instituciones jurídicas como la expropiación a través de conceptos que vienen a justificarla, como es la utilidad pública y la finalidad de interés social. El deber de socorro es otro de los ejemplos, las prestaciones sociales derivadas de la solidaridad, en los aportes a beneficios sociales, la defensa del medio ambiente, los derechos humanos, etc. Y finalmente tenemos el orden público y el concepto de seguridad ciudadana. Si bien no es un concepto que limite de forma permanente la libertad, sí puede hacerlo transitoriamente mientras se supera una situación catastrófica que además tiene la característica de haber sido imprevista. Cuando ello sucede,
se debe dar prioridad a la superación de esas dificultades por cuanto ponen en riesgo también la convivencia misma de la sociedad, limitando en el menor grado las libertades de los ciudadanos. Por ejemplo, la libertad de traslación, la libertad del ejercicio de la propiedad privada y algunas libertades muy específicas como el trabajo, como las peticiones, etc. Habrá otras libertades que no podrán someterse o no podrán limitarse a estas situaciones especiales, como podrá ser el derecho a la vida, porque nadie ha de sacrificarse por el beneficio de una comunidad, el derecho a la dignidad humana, que en su contenido mínimo es completamente irrenunciable. El típico ejemplo que nosotros podemos dar de este tipo de límites, de este último tipo de límites, es la declaración de emergencia, que nos ha llevado a suspender algunas de las garantías constitucionales en virtud de superar la situación generada por el reconocimiento de la pandemia del coronavirus. Muchísimas gracias.